Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy vamos a actualizar el análisis de Verizon, la cual es una compañía global de banda ancha y telecomunicaciones y forma parte del índice Dow Jones. Esta es una de las principales proveedoras de 5G, tecnología que va a cambiar radicalmente la manera en la que vivimos y que seguramente tenga gran impacto en su facturación. Así que ya sabes, no te podés perder el análisis de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estos últimos días e invitar a suscribirse a los que aún no lo han hecho. Ya somos más de 1600 suscriptores y gracias a su apoyo el objetivo de los 2000 antes de fin de año puede ser posible. Por supuesto pueden darle clic a la campanita para enterarse cada vez que subo un nuevo video y compartirlos para poder llegar a más gente y agrandar esta comunidad de inversores que no para de crecer. Y como siempre les digo, no olviden dejar azul ese botón de like. Comencemos entonces con el análisis fundamental de Verizon y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con que el precio actual de sus acciones ronda los $53.60 contra un valor intrínseco de $161. Recuerden que el valor intrínseco es una estimación del precio de las acciones basándonos en los flujos de caja que deberíamos obtener en el futuro, pero muchas veces no se descuenta la deuda de esto, por eso vemos un margen tan grande y cuando veamos la salud financiera vamos a ver que es una empresa que maneja niveles altos de deuda, razón por la cual el valor intrínseco seguramente debería estar un poco más bajo o bastante más bajo. Sin embargo, vamos a ver que tiene muchas cosas que son muy interesantes y dejando por un momento de lado la cuestión de la deuda, nos damos cuenta que está más de un 66% infravalorado contra este valor intrínseco en particular que les estoy comentando. Cuando entremos en la parte de la salud financiera, les quiero comentar algo que me parece que es muy interesante y que a veces termina generando cierta confusión por parte de esta empresa en particular, que no debería asustarnos tanto la deuda de Verizon. Pasemos ahora a ver el PER, que es la medida que nos permite calcular si el precio de las acciones es elevado respecto del resto de las empresas del sector al que pertenecen, y nos encontramos con que Verizon tiene un PER muy interesante de solamente 11.1 veces ganancias, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta sobre todo que nosotros habitualmente buscamos un rendimiento, un valor que se encuentre por debajo de las 20 veces ganancias para considerarlo saludable. Y cuando vemos la industria a la que pertenece, nos encontramos con que el PER promedio de la industria es de 12.8 veces ganancias, también es muy saludable, pero Verizon tiene inclusive un mejor ratio en este punto en particular. Con respecto a lo que es el PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, sí nos encontramos con un valor un tanto elevado. Nosotros particularmente en este punto buscamos que este valor se encuentre entre 0 y 1 para considerar que estamos comprando infravalorado lo que va a ser el crecimiento que va a tener la empresa de acá a unos años. Pero como pueden ver, el PEG que tiene actualmente Verizon es de 5, es decir, está bastante elevado. Con lo que respecta a la past performance, a la performance pasada, fíjense los niveles de estabilidad que maneja esta empresa. No creo que sea una empresa en la que vayamos a encontrar un crecimiento en la cotización de sus acciones de un modo alocado o desmedido, sino todo lo contrario. Es una empresa que lo que nos va a aportar es estabilidad a nuestras carteras y un excelente dividendo que realmente está muy bien, está por arriba de la media del mercado, así que es sumamente interesante. Lo que les quería mostrar es el ROE, y acá vamos a recaer sobre lo que les comentaba al principio de la deuda. Recuerden que el ROE particularmente es la rentabilidad financiera, siendo esta la medida que nos muestra cuán eficientemente el equipo administrativo de la empresa ha utilizado el dinero de sus accionistas para generar ganancias. A primera vista parece un ROE muy interesante del 27.4%, pero tenemos acá una advertencia que después lo vamos a confirmar cuando veamos la salud financiera, y es que esto puede estar relacionado a los altos niveles de deuda. De por sí, el ROE promedio de la industria es de un 15.8%, es bastante más bajo, pero bueno, ya indagaremos un poco más sobre eso.
con respecto a lo que es el ROA o el retorno sobre los activos, nos encontramos con un valor saludable de más del 6%, de un 6,9%, aunque contra un ROA promedio de la industria de un 8%. Es decir, es saludable, pero está un poquito por debajo de la industria a la que pertenece. Acá nos vamos a encontrar con algo de lo que les comentaba de sus niveles de deuda, que podría ser la parte que genere un poco de preocupación con respecto a esta empresa. Si se fijan, los activos de corto plazo están inclusive por debajo de los pasivos de corto plazo. Afortunadamente, a largo plazo esta tendencia se modifica sustancialmente. Vean cómo crecen sus activos de largo plazo. Y si bien sus pasivos de largo plazo también crecen, no lo hacen en la misma proporción que los activos. Esto es positivo, aunque como verán, tenemos un ratio de deuda contra capital del 201%. Es bastante elevado. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense, por un lado que el capital viene en aumento, la deuda venía bastante estable y se disparó en estos últimos tiempos. Los últimos balances de Verizon nos dejan ver que se han realizado gastos enormes. Sus ingresos de flujo de cash son realmente muy buenos, pero hubo una salida muy grande de dinero y está directamente relacionada a la instalación de nuevas antenas, a la compra de espectros de 5G, de banda ancha. Realmente es una empresa que está invirtiendo muchísimo. Y tengan en cuenta que son inversiones que se hacen una vez. Son empresas que necesitan hacer inversiones, las de telecomunicación, para mantenerse siempre dentro de lo que es lo más nuevo. Esta es una empresa que dentro de lo que es el mercado del 5G se va a destacar, es algo que recién está comenzando. Tengan también en cuenta que si bien no es un monopolio lo que tiene Verizon, pero forma parte de un oligopolio en el que están T-Mobile, AT&T y Verizon. O sea, hay tres empresas dentro de las cuales se pueden mover los usuarios y Verizon dentro de esas es una de las que mejor vamos a encontrar desde lo que son sus números. Es decir, estas tres empresas están pescando en una bañadera. Los clientes saben que van a ser para ellos, se los distribuyen entre ellos, así que en ese sentido no creo que haya mayor problema. Ahora, otra cosa, atravesamos un momento en el que encontramos niveles de inflación en Estados Unidos que son un tanto alarmantes, al menos para ellos. Nosotros se los envidiamos, ojalá tuviésemos un 5% de inflación nada más. La inflación tiene una parte positiva y una parte negativa. Nosotros estamos muy habituados a la parte negativa, pero la parte positiva es que licúa las deudas. Es decir, si Verizon debe 100 millones de dólares, un 5% de esa deuda al año se va a ir diluyendo en base a esta inflación de la que estamos hablando. Por otra parte, al ser una empresa que brinda servicios, puede generar pequeños aumentos de precio como para no perder contra esa inflación, haciendo que el pago de sus deudas sea bastante más sencillo. Así que diría que personalmente no me preocupa, es una inversión muy grande que está haciendo en este momento que va a dejar de hacer cuando ya esté completamente instalado todo lo que necesita instalar para posicionarse correctamente en el mercado de acá al futuro. Y posteriormente vamos a ver los réditos de esa gran inversión. Los dividendos, como siempre, los vamos a ver en Seeking Alpha, que es donde tenemos mejor información. Y vamos a ver ahora el ownership y acá nos encontramos con el movimiento de los insiders. Esto nos va a mostrar qué es lo que están haciendo las personas que tienen puestos jerárquicos dentro de la empresa o están relacionados de algún modo bastante directo y podríamos considerar que tienen información un tanto privilegiada. Y vamos a encontrar con que hubo bastante movimiento en el último año, sobre todo los últimos 3 a 6 meses, posiblemente cuando los precios se encontraban más cerca de los 60 dólares. Así que este es un dato a tener en cuenta, no tan positivo, digamos, más bien negativo, porque consideran que a esos precios tal vez la empresa en ese momento estaba cara. Por último, vamos a encontrarnos con lo que es la dilution of shares, o si como inversores nos vimos diluidos siendo propietarios de acciones de Verizon, dado que si la empresa genera más acciones circulantes, vamos a pasar a ser propietarios de una porción más pequeña de la empresa que la que teníamos antes, pero afortunadamente vemos que esto no ha sucedido, que no se han generado modificaciones muy grandes en el número de acciones por parte de Verizon, lo cual es muy importante.
Venimos ahora sí a ver lo que es la parte de dividendos y nos encontramos con que Verizon paga actualmente $2.56 anuales, lo cual representa con respecto a lo que es el precio actual de las acciones un 4,78%. Es realmente un muy buen dividendo y aparte es un dividendo muy saludable, con un payout ratio de solo el 48%, es decir, que de los beneficios que obtiene la empresa, solo el 48% son destinados al pago de dividendos. Son empresas que ya han crecido mucho, no necesitan expandirse mucho más, ya el área de cobertura que podían tener o el mercado que podían abarcar ya lo tienen cubierto, por eso se pueden dedicar a pagar buenos niveles de dividendos. El crecimiento de estos dividendos viene siendo estable durante los últimos 8 años y el promedio de crecimiento en los últimos 5 años es de tan solo el 2,11%. No es una empresa que nos va a generar una gran diferencia en ese sentido, pero hay que ver qué pasa en estos próximos años con el 5G. Tengan en cuenta que todo lo que sea Internet de las cosas, los automóviles autónomos, todo va a requerir, por un lado, un chip, por eso hay escasez mundial, pero esos chips no son nada más que para que tenga un chip, son para que se pueda comunicar y para hacer esa comunicación van a necesitar de estas empresas de telecomunicaciones, van a depender exclusivamente de ellas. El 7 de octubre fue la última ex-dividend date, es decir que ya pasó. El monto fue de 64 centavos, dado que la frecuencia de pago de los dividendos de Verizon es trimestral. Desde el punto de vista de lo que es el análisis técnico, vamos a ver que en el último año viene trayendo una tendencia marcadamente bajista. De hecho, en estos últimos días alcanzó los niveles con la mecha de un poquito de 50,87, casi un poco menos de $51. Precios que yo considero que el que los haya podido aprovechar son muy buenos. El día 20 tuvimos el earnings call, el reporte de beneficios, y nos encontramos con que fue positivo, con un 3,29% mejor a lo que se había estimado, aunque las estimaciones son siempre bastante llamativas, no sé quién las hará exactamente. Y como vemos, traía una tendencia a la baja, se mantenía por debajo de la media de 21 muy marcadamente en estos últimos días y el día 20 de octubre la cruzó con una hermosa vela al alza, una hermosa vela verde de muy importante, casi un 3% si no me equivoco. Así que veremos qué hace, si viene a testearla nuevamente y sigue en busca de la media de 200 para ver qué es lo que sucede ahí, o si simplemente fue un amague. Habrá que estar atentos, veamos qué es lo que nos dicen los indicadores. Y lo primero con lo que nos vamos a encontrar por acá es con el MACD. Vemos que los histogramas son crecientes, está a punto de dar compra, las medias están cruzando al alza, así que tal vez estemos a punto de encontrarnos con un momento interesante, con un pequeño rally alcista. Tengan en cuenta que estas empresas grandes no hacen grandes movimientos, de hecho de la media de 21 a la de 200, que les voy a mostrar que parece que hay un buen trecho, es un 5%, no son empresas que se muevan muy rápidamente. Pero bueno, está dándonos compra prácticamente. El RSI también lo tenemos justo por arriba de la línea de 50. Veremos si sigue derecho para arriba. Y como pueden ver, hasta hace unos días, cuando estuvo cayendo el precio, vendieron fuertemente las manos más débiles, las manos chicas. Y en estos días, aprovechando esos precios bajos, las manos grandes estuvieron comprando. Como siempre sucede, después de que venden las manos chicas, aprovechan las manos grandes para hacerse con la mano de los pequeños inversores. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden, como siempre, que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es solo compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá, desde la República Separatista de La Calera, provincia de Córdoba, me despido y nos vemos en el próximo video.